Están escuchando nuestro podcast, Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy es viernes de podcast. Jazmín Villa en los micrófonos. ¿Cómo está usted, hermana Jazmín Villa? Buen día a todos, muy bien, gracias a Dios y bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a este podcast que está rompiendo el internet. Súper amigable. Temporada súper amigable. Temporada súper amigable de podcast, y de verdad es súper amigable porque creemos que estos temas son necesarios de conversar y creemos que, bueno, sí, son. De acuerdo a lo que hemos escuchado de nuestros hermanos, amigos y personas que nos están escuchando, estamos muy animados por la respuesta de esta temporada. Me han dicho que están aprendiendo cosas nuevas. Sí, tremendo. No sabía. Estoy muy entusiasmado. Yo también. Estoy muy entusiasmado por el episodio de hoy también, porque hoy vamos a hablar con una doctora. Sí. Hoy vamos a hablar con la profesional, la doctora. Hoy traje una invitada especial, mi co-host y doctora Jazmín Villa. El episodio de hoy está muy intenso, muy interesante. Sí. Y cuánto hemos orado, preparado nuestro corazón para hablar de este tema con nuestra audiencia, porque en verdad queremos dar un mensaje relevante, un mensaje que sea sencillo de entender y que nos ayude a fortalecer nuestra fe, nos ayude a comprender mejor lo que está pasando en el mundo. Sí. Y así podamos que nos revele la verdad. Sí, podamos tener herramientas, ¿no? Para defender nuestra fe. Sí. Bueno, antes de entrar en materia, cuéntame cómo van las cosas, qué está pasando en el mundo. Excelente, bastante bien todo. Ya ahorita, esta época del año es así como que, bueno, no ha terminado de llegar el frío, pero a veces todavía hace calor. Y también ya estamos a punto de entrar en lo que aquí le llaman la temporada de los holidays. Temporada de los holidays. ¿Cuál Sí. es tu temporada preferida? A mí me encanta el otoño y el invierno. Ya. Soy así, ese tipo de persona. O sea que Me gusta el clima gris, lluvioso, frío. Tu holiday preferido es Acción de Gracias. Me gusta Acción de Gracias, sí. Sí, A mí también me gusta mucho ese. sí, me gustan porque es bonito la tradición de reunirse todos en familia y comer. También son más días libres en la escuela, eso es importante. Entonces se pueden hacer otras cosas. Pero pues sí, ahorita estamos a punto de entrar en esta temporada y ya ahí uno se pone en otro mood, ¿sabes? Modo holidays. Sí. Ya la mentalidad es, estoy pendiente de eso y ya. Claro. Esta semana también en este país es semana electoral. Está la gente ejerciendo su derecho al voto. Sí. Oramos por este país, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos escoger líderes que ayuden a que este país siga progresando, siga por el camino del bien. Así es. Y bueno, estamos orando por los Estados Unidos. Sí. Que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias. Sí, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante, que está muy relacionado con el día a día de la política, de las noticias, ¿verdad? Sí. El día de hoy vamos a tocar un tema que está muy relacionado con un tema más social, ¿no? Más cultural. Sí. Y que parece algo biológico, genético, y resulta que no, que es un poco más cultural, ¿no? Un poco más... Es algo que está ahí, está en el internet, está en todas partes, está tratando de entrar a varios círculos. Sí, este es un tema bien interesante, sobre todo hablarlo desde la perspectiva cristiana. Sí. Sabiendo que por allí hay iglesias, bueno, pseudo iglesias yo le voy a decir, que promueven estas ideologías y que son con la bandera de la tolerancia, con la bandera del amor, promueven ideas que nos separan de Dios. Así es. Y que son dañinas para el ser, son dañinas para la creación, para la creación más amada por Dios, que es la humanidad. Es un tema sensible. Queremos ser sensibles con las personas que están
peleando esta batalla, no queremos satanizar a nadie, no queremos que se sientan atacados, y especialmente aquellos que se sientan identificados con esta lucha o que conozcan familiares, amigos que estén pasando por esta lucha. Es un tema muy interesante. Pero antes de entrar en esto, ya le di la instrucción. Vamos a romper el hielo. Ya me iba a saltar, ya me iba a ir. Ya quiero comenzar. ¿Tú quieres de una vez lanzarte a la piscina? Claro, es que hay mucho que decir. Yo creo que van a salir varios episodios, pero vamos a ver cómo va. También estamos resaltando el mes de la Reforma. Sí, octubre es el mes de la Reforma. Ya empezamos a hablar de esto desde el viernes pasado. Y bueno, dijimos que íbamos a resaltar varias de las solas en cada episodio. El viernes pasado hablamos de la sola escritura y hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios y de lo que había empezado este hombre Martín Lutero. Sí. Hoy vamos a resaltar 2 solas más, que fue parte de estas tesis que él sacó en el día de la Reforma, 31 de octubre. Y hoy vamos a hablar de la sola fide y la sola gracia. Sola fide y sola gracia. Sí, acuérdense que eso está en latín. Sola fide y sola gracia significa solo por fe y solo por gracia. Muy bien. En español. Okay. ¿Sí? Y eso solamente está hablando de lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Entonces, esas 2 solas, esos 2 puntos de estas tesis, lo que quieren decir es que la salvación es solo por fe. Esto fue muy polémico en la época de la Reforma. Súper polémico. Hoy lo decimos así como que bien... Hoy como que bueno, normal. Eso no es obvio. Salvo por fe y por gracia, lo decimos así bien romántico, pero hay que irse a 1517 y pensar esto. Que por eso votaron, excomulgaron, persiguieron a este hombre por decir eso, porque básicamente le estaba quitando el poder a la Santa Iglesia de determinar la salvación de los que habían de ser salvos. Así es. Y eso no era bíblico, y eso no dejaba dormir en paz a este reformador, no le daba descanso. Y él dijo, no, eso no está bien. La salvación no depende de la Iglesia, la salvación depende de la fe, solo la fe. Así es. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces esto trajo muchos problemas y... este pobre hombre vivió una vida complicada por defender la verdad. Sí. Y al mismo tiempo eso nos inspira a hablar las verdades que hoy hablamos. Claro. Este personaje reformador que se atrevió a hablar la verdad, a exponer la verdad, nos inspira hoy a hablar la verdad en el contexto que estamos viviendo como sociedad. Así es. Esto es muy necesario que haya más personas así. Y esta doctrina de solo por la fe, pues en ese momento... derrumbó creencias como que te podrías salvar por ser bautizado o por hacer buenas obras o por donar dinero. ¿Sí? Estas doctrinas negaron todo eso y por eso fue que fue tan polémico. Una revolución que le quitó poder a la Iglesia y le dio poder a la palabra, a la verdad. Así es. Entonces esto nos inspira. De nuevo, por eso lo estamos resaltando en octubre, que es el mes de la Reforma. Estamos resaltando la protesta, porque es lo que queremos, es la versión de lo que estamos haciendo cuando comentamos temas tan polémicos como el racismo, el nacionalismo, este tipo de discusiones. Progresismo. Lo estamos haciendo con la misma intención, con la misma pasión que el reformador, exponer la verdad. Así es. Y que la verdad sea la que haga libre a la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solo la fe y solo la gracia. La gracia también es un concepto bien mal interpretado y bien complejo de explicar, ¿no? Así es. ¿Cómo lo explicó nuestro reformador? Martín Lutero lo explicó enfatizando que la gracia es el único medio a través del cual nos salvamos. Somos salvos por fe a través de la gracia y ambas son un regalo de Dios. O sea, no podemos hacer nada para obtener ni la fe ni la gracia. Esto es una revolución a la religión. Porque si a Dios le place, nos la da. La religión nos dice qué tenemos que hacer para ser salvos. Exactamente. Y la Biblia nos dice no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Solo la gracia, el regalo de Dios, el favor inmerecido, ¿no? Así es. Esto es profundísimo. Es profundísimo. Y esto está basado
En los textos bíblicos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea y punto. No hay que hacer nada más que creer en Cristo Jesús para obtener el regalo de la salvación. El hecho de que tú puedas decir creo en Cristo Jesús ya es un regalo. No todos pueden decir eso. Dios te dio el regalo de la fe por gracia para creer en Él. Exactamente. Así que celebramos la Reforma, celebramos a Martín Lutero, celebramos la protesta, celebramos las voces que se alzan y anuncian la verdad, anuncian las buenas nuevas de Jesús. Y aquí estamos desde esta esquina poniendo nuestro granito de arena, anunciando las verdades del glorioso evangelio a nuestra iglesia y a todo el que tenga oídos para oír en las plataformas digitales. Así es. Bueno, hoy vamos a continuar con la temporada de negaciones y afirmaciones de la EFCA y vamos por el punto número 6, Yasmín. Sí, si nos escucha hoy por primera vez, esta temporada se trata de un documento que expuso la EFCA en junio del 2023 por eventos que estaban sucediendo en el país. Estos han sido varios puntos y hoy vamos por el número 6, ¿sí? Puede ir a ver los anteriores si no lo has visto, si nos está viendo por primera vez. Entonces, para ponerlo un poquito en contexto. El día de hoy vamos por el 6º punto y está un poquito polémico también, pero, vámonos, léame. Me encanta. Pero me encanta este tema. Me sentí así bien, wow, no podía parar de leer. ¿Volviste a la escuela? Sí, otra vez. Entonces, la 6ª negación y afirmación dice: no creemos que el sexo biológico de una persona deba separarse de su autopercepción como hombre o mujer, ni que el cuerpo deba ser alterado cuando no se ajusta a esa autopercepción. Pero sí creemos que algunas personas experimentan una lucha angustiosa entre esos dos y que debemos tratar a quienes luchan de esa manera con amor y compasión, mientras buscamos ayudarlos con la verdad y el poder del Evangelio hacia la totalidad de una identidad biológicamente basada en el diseño muy bueno de Dios en la creación como hombre y como mujer. Bueno. Está largo, es una de las más largas. Hay muchas palabras. Que tiene este documento. Muchas palabras allí que hay que desglosar. Así es, pero creo que en este episodio nos vamos a enfocar en la primera mitad porque hay bastantísima tela de que cortar. De esto hay libros y libros y libros por todas partes. Y bueno, la primera mitad dice que no creemos que el sexo biológico deba separarse de la percepción que tiene una persona como hombre o como mujer. Bueno, ¿sí? Aprovechamos que tenemos a una experta en el área de la salud, que es la doctora Jazmín Villa, para hablar del sexo como algo biológico, ¿no? Porque vamos a empezar a desglosar este concepto. Háblame del sexo biológico, Yasmín, porque para mí el sexo siempre ha sido lo que distingue un género, ¿no? Como varón o hembra. Ajá, ahí dijiste dos palabras clave. Pero creo que hay que definir primero qué es sexo biológico. Okay. ¿O qué es sexo? Así se conocía antes. Solo existía sexo femenino, sexo masculino y ya. Y ya, ¿no? ¿Verdad? Pero con el paso de los años han ido cambiando las cosas. Pero entonces, ¿qué es el sexo biológico? Porque estos términos aún existen y por eso están en este documento. El sexo biológico es lo que determina si una persona es hombre o mujer. Okay. ¿Cómo pasa esto? Esto no es que, bueno, fue un accidente, no sé, algo cósmico y a veces nacen niños y a veces nacen niñas. No es así. Biológicamente, cuando una persona es concebida, ¿sí? Es decir, cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, el óvulo tiene dos genes, XX, se llama. Esto lo deben haber escuchado antes porque esto no lo enseñan en la escuela, ¿verdad? A todos. Y el espermatozoide tiene un gen X y un gen Y, ¿sí? Cuando se unen, ¿verdad? Estas dos células, si se une el X con la X, van a ser una niña, pero si se une la X con la Y, van a ser un niño. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso es como internamente, ¿verdad? No es que yo puedo ver, no es que si yo me saco sangre yo puedo ver esa X o esa Y. Eso está en nuestro ADN. Pero esos genes, ¿sí? Va a traer una manifestación externa en la persona. Externa e interna. Porque como podrán ver, somos diferentes, ¿verdad? Sí. No nos parecemos, tenemos características distintas. Entonces, lo que se llama el genotipo, que es la X con la Y o la X con la X, va a manifestarse externamente
e internamente y en otras características también, según sea lo que suceda, ¿sí? Estos son los temas que a mí me cuestan tocar. Así que esto Sí. va a ser una especie de entrevista que te voy a hacer, Yasmín. Biología era mi materia preferida. Cuando de estaba verdad leyendo, se me fue la mente para allá aquellos días. Estaba tan jovencita. Y luego medicina, las clases de genética, me encantaba. Sí, yo te estoy escuchando, admirándote y bueno, al mismo tiempo voy a tratar de hacer preguntas para aclarar mis dudas y que estoy seguro que muchos tendrán sus dudas mientras nos escuchan, ¿no? Sí. Estamos hablando de un tema que es complejo porque hoy en día ya no es un tema biológico lo que estamos discutiendo, es un tema psicológico. Sí, pero sí es. Siempre va a ser un tema biológico. Pero obvio, pero esa es la verdad. Sí. Uh-huh. Pero en el contexto en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, esto ya no es una definición biológica, sino más bien psicológica. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te percibes? Sí. Estamos hablando de temas tan complejos como las personas que sienten que nacieron en el cuerpo equivocado. Sí. Personas que se sienten mujer y nacieron en el cuerpo de hombre, o hombres que nacieron en el cuerpo de mujer. Sí. Yasmín, por favor, ayúdame a entender esto y cómo la religión, cómo la fe juega un papel fundamental en esto, ¿no? Bueno, la fe juega un papel fundamental en esto porque de la fe viene la biología, ¿sí? Detrás de todo esto que yo estoy explicando, de toda esta ciencia, toda esta cosa, que lo estoy explicando muy, muy sencillo, pero esto es complicadísimo. Yo creo que genética era la materia más difícil. Pero detrás de toda esta biología y todo este fenotipo, genotipo, ADN, cosas, hay un creador. Yeah. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la palabra de Dios, ¿verdad? Yeah. Allí está el principio, allí está el origen. Por eso digo que esto no fue un accidente cósmico y que de repente cayeron aquí los hombres y las mujeres. No fue así, ¿no? Él creó un hombre, una mujer, de allí provenimos todos, ¿sí? Entonces, detrás de toda la biología está el creador y esta es la verdad. La verdad es que solo hay dos sexos. ¿Cómo ¿sí? tú lo sabes? Porque lo dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Fíjate que Dios tuvo el detalle de hacer esa especificación. Y esto me llama la atención. Sí, muy detallista. Dios, que todo lo sabe, ya sabía cuando estaba estableciendo esto que íbamos a tener este tipo de inconvenientes en el 2020, 2021, 2022, en el 2024. siglo XXI. Uh-huh. Y Dios pudo haber dicho, Dios los creó. Exactamente. Pero Dios lo creó y especifica el sexo. Hizo la distinción muy claramente, lo dice el texto, varón y hembra los creó. No hay ¿sí? no hay casualidad en esto, ¿no? No hay casualidades. Y él hace la distinción porque somos diferentes, de verdad lo somos. Desde el momento de la concepción, un embrión o un feto del sexo femenino tiene características diferentes a las de uno de sexo masculino. Por ejemplo, un ejemplo aquí fácil. A partir de las 6 semanas ya se puede detectar la hormona masculina que se llama testosterona en un feto masculino y su cerebro está impregnado de esa hormona. Okay. Por eso el hombre es rudo, tiene voz gruesa, es más grande, es más fuerte, ¿verdad? Es gracias a la hormona testosterona. Esta hormona no se detecta en un embrión de sexo femenino, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? En el de las niñas también pasan cosas, ¿sí? Como que, bueno, se han hecho estudios, ¿no? Y hay más conexiones en el cerebro. Uh-huh. Las mujeres tenemos como la mitad, el doble de más conexiones que el hombre en nuestro cerebro. Y por eso podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Somos multitasking. Pensé por un momento que iba a decir, por eso es que somos más inteligentes. No, estoy hablando de conexiones. Estas conexiones que hay entre la mitad del cerebro y la otra mitad nos permiten a las mujeres ser multitasking. Ok. Yo puedo estar haciendo 20 cosas al mismo tiempo. No puedo. Los hombres no porque somos diferentes. Yeah. No tenemos eso en común. Okay. ¿sí? Y así como estas cositas que estoy explicando, hay muchísimas más, pero bueno, esta no es una clase de biología, ¿verdad? Entonces vamos a volver al punto donde estamos hablando de lo que creemos y lo que afirmamos y lo que negamos, ¿no? Sí. No creemos que este sexo que Dios determinó desde el vientre de tu madre... Desde que se unieron. ¿Cuántas semanas dijiste? Desde que se unieron
el óvulo con el espermatozoide, Ya se sabía. ya tu sexo está determinado. Wow. O sea que eso es desde el principio. Desde el principio. Entonces, ese sexo que Dios te dio por su misericordia, por su voluntad y soberanía, no debe separarse de cómo tú te percibes. Exactamente. Hoy en día estamos viviendo y podemos ver las estadísticas, yo creo que tienes unas estadísticas allí, en una sociedad donde cada día más prolifera esta idea alrededor de nuestras sociedades, de Sí. personas que están luchando con este tipo de pensamientos, personas que se sienten o tienen una inclinación diferente a la que su sexo natural le establece. Así es. La identificación en este espectro, lo voy a llamar así, LGBTQIA+, porque hay más. Son más de 50, si no me equivoco. Nada más en los Estados Unidos, ahorita está a nivel de 7.6% en adultos. Se identifican dentro de este espectro. Y en el 2012, o sea, hace 12 años apenas era de 3.5%. ¿Qué quiere decir? Que esto está aumentando. Esta es... Entre el 2012 y el día de hoy Se dobló. se duplicó la cantidad de personas que se identifican Sí, como LGBTQ que están teniendo este tipo de alteraciones. problemas, vamos a llamarlo así, sí, ¿verdad? Pero como les dije, algo muy importante que quiero decir, el sexo biológico, tenemos que llamarlo como es el sexo biológico, pero hay tendencias, ¿verdad? Hay movimientos, hay ideologías que nos quieren hacer pensar que el sexo biológico es algo que se asigna. Nació, cuando uno está en la sala de parto dice nació un varón, y que fue algo que te impusieron dictatorialmente. Ahí viene la ideología, ¿no? Sí, por eso quiero decir la verdad. No fue algo que te impusieron. Es algo que yo como médico puedo identificar cuando nace un niño o una niña. Entonces, no es que me lo asignaron, es que me fue identificado, porque esos genes se expresan de una manera en los niños y de otra manera en las niñas, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay que usar las palabras correctas. No es sexo asignado, sino sexo identificado. ¿Sí? ¿Lo identificaron? Asignado ¿Uno o es el cuando otro? yo decido lo que quiero ser. Exactamente. Y ahí es donde viene este problema tremendo que estábamos leyendo y está entre las muchas cosas que leíamos, veíamos que este es un problema que estamos enfrentando como sociedad, un problema como una epidemia como esta que la estamos enfrentando hoy en día, reciente. Y sí. el tema del transgender, ¿cómo se llamaría eso en español? La ideología de género. Transgénero. Bueno, la disforia de género. Ajá. Uh-huh. Esto es algo que 100 años atrás no había un concepto, no había una definición, no había tanta información como la hay hoy. Así es. Si una persona le iba a decir a mi abuelo, oye, que yo siento que estoy en el cuerpo equivocado, mi abuelo no iba a poder decir, es que tú estás sufriendo de disforia de género. Eso no existía hace 100 años atrás. No, la mentira a la que ha venido avanzando, que ha venido incrementando, es que el género no necesariamente está definido por el sexo biológico de una persona. Miren este enredo. Esto es un enredo. Ya entiendo por qué no te gusta. Entonces, la mentira que ellos quieren hacer creer es que el género de alguien no está determinado por su sexo biológico, sino más bien por las experiencias de la persona, con las cosas que esta persona se identifique, ¿sí? Llegando al punto que hasta te puedes identificar como un animal, ¿sí? Es gravísimo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esto no es verdad. Esto no es verdad. Como lo dije al principio, el sexo no es algo intercambiable. Ok. Uh-huh. El mismo sexo con el que naces es el mismo con el que te mueres. Ok. ¿Sí? Yo estaba tratando de entender esto que tú estás diciendo y esto me llevó hasta Sigmund Freud, el padre de la psicología, y están tratando de
encontrar el origen de todo esto y es el ser humano tratando de encontrarle sentido a la existencia. Y Sigmund Freud, pues bueno, obviamente personas que no creen en Dios y que no creen que la plenitud del ser se encuentra en Dios, pues están buscándole respuesta a la felicidad, al concepto de la plenitud del ser. Así es. Y de allí salen corrientes de pensamientos como el romanticismo, el existencialismo, que están tratando de entender cómo el hombre puede ser feliz sin meter a Dios en la ecuación. Entonces, bueno, resulta que el romanticismo decía, es el sexo lo que hace feliz al hombre. Así es. El sexo es lo que le da plenitud, la satisfacción sexual del hombre es el camino a la felicidad. Eso es lo que pensaban los pensadores del romanticismo. Y luego en el existencialismo va evolucionando esta idea y dicen, no, es la búsqueda de identidad, el descubrimiento del ser. Eres lo que quieras ser. Cuidado que esto yo lo he escuchado filtrándose en las iglesias. Sí. Y son pensamientos que nacen de pensadores, valga la redundancia, que no tienen a Dios en la ecuación y que están tratando de darle sentido a la vida. Exacto. Entonces, cuando usted escuche gente que le diga, bueno, es que tú tienes que encontrar el propósito de tu vida, encontrarte, descubrirte, explorar, sin meter a Dios en la ecuación y sin entender que fuimos creados varón y hembra con el propósito de adorar a Dios, de multiplicarnos, de ser felices, de adorar, de ser felices obedeciendo a Dios. Así es. Cuando usted escuche una idea o una propuesta diferente a esta, ya usted tiene que encender sus alarmas porque sabe que no es bíblico y sabe que no lo llevan a una conexión con Dios, al contrario, lo alejan separan de Dios. Exacto, y fue todas estas corrientes, las que tú estás diciendo, y todo este cambio entre las palabras y las cosas que trajo ideologías como con las que estamos lidiando hoy día, como la ideología de género, ¿verdad? Porque al yo decir que puedo nacer con un sexo biológico, pero identificarme con un género diferente al sexo que nací, le estoy abriendo la puerta a la ideología de género de par en par. Claro. Y eso es un abanico gigante de posibilidades. ¿Quiénes están allí? Allí están las personas que están buscando, y ahí es donde yo me conmuevo. Sí. Están buscando plenitud. Es personas serio. Que se encuentran perdidas. Sí. Personas que se encuentran vacías y dicen, yo estoy explorando todo y aparentemente han encontrado algo que le da satisfacción, que le da sentido de pertenencia, ahora forman parte de una comunidad, los aman, los quieren, eso es todo, una búsqueda de pertenecer, de ser amado, de ser entendido, y finalmente encontraron como un atajo, ¿no? Como oye, finalmente hay algo con lo que yo me puedo identificar y la gente me puede aceptar, me puede entender y me puede abrazar, ¿no? Sí, tal vez haya niñas o niños que hayan escuchado en su niñez. Por ejemplo, una niña que haya escuchado toda su vida. He leído libros que hablan sobre esto. Y dicen que las mujeres son inferiores, que son de segunda, que son para servidumbre y cosas como estas. Y entonces, niñas escuchando esto día y noche de su mamá, de su abuelita, de todo el mundo. Y luego, hoy con la era tecnológica, entras a YouTube, entras a las redes, entras a donde sea, buscas cómo te estás sintiendo y te van a aparecer estas cosas. Los invito a que pongan en Google algo sobre ideología de género, sí, para que vean las cosas que le van a aparecer. Primero le van a aparecer todas las que son mentiras. Y si acaso, si busca bien, va a conseguir algo ahí medio bueno. Muy difícil. Eso pasa. Me dejaste muy pensativo cuando dijiste eso, porque es que aquí yo quiero hacer una pausa. Ojalá que nos hayan podido acompañar hasta este punto del episodio, porque aquí es donde yo quiero preguntarle a la gente que nos escucha cómo se sienten, ¿no? En estos días hubo un post muy famoso en lo que era Twitter, ahora es X. Ahora es X, Elmo, el peluchito. Sí. ¿Cómo es que se llama? El cómic, no sé. El puppet. Ajá. Con la cuenta oficial de Elmo hicieron una publicación y preguntaron, how are you doing? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Sí.
Y esto se volvió una locura, se volvió una tendencia mundial. Todo el mundo empezó a escribirle a Elmo, al puppet, al muñequito. Que no existe. Que no existe. ¿Cómo se sienten? La gente está vacía y está rota. Y yo por eso quiero hacer un momento aquí reflexivo para preguntarles a la audiencia que nos escucha. Miren, el hecho de que estemos hablando de estos temas no quiere decir que estamos satanizando a nadie, ni que estamos rechazando a nadie. Al contrario, estamos tratando de entender cómo poder ayudar a una sociedad que está gritando, que está exigiendo a gritos que alguien las escuche, sí, que alguien las comprenda, que alguien les ayude. Uh-huh. Y aquí estamos. Uh-huh. Para preguntarle como iglesia cómo se sienten. De verdad, permítanos ser ese instrumento de Dios para ayudarles a entender su identidad. Así es. Para ayudarles a entender quién verdaderamente son en Cristo Jesús. Amén. Porque déjame decirte algo. Todo esto que parece muy noble, todas estas corrientes ideológicas que están tratando de darle una definición a lo que ya está definido, a los problemas existenciales de la sociedad. Es como que, bueno, se aprovecharon, se montaron en una ola y filtraron su agenda. Es mucho más profundo que definir un sexo, un género, una inclinación sexual. Y aquí es donde viene la parte diabólica y por la que nos motivamos a hablar de estos temas. Hay una agenda diabólica detrás de todo esto. Cuando tú comienzas a indagar quiénes promueven estas ideas, de dónde nacen, de dónde se originan, tú sabes a dónde nos lleva. Al control de la natalidad. Sí. Mire, los que promueven estas ideologías de género, de la homosexualidad, etcétera, etcétera, al mismo tiempo promueven el control de la natalidad. Y son gente muy poderosa. Estamos hablando de Rockefeller, de los Rockefeller, estamos hablando de Bill Gates y toda esta gente que es de mucho dinero y mucho poder, que está preocupada por el crecimiento. El crecimiento increíble que hay de la población humana. Y de acuerdo a sus números, sus estudios, sus estadísticas, si esto sigue pasando y no se le pone un control, bueno, nos vamos a quedar sin planeta. Así es. Ese es el temor que motiva a los poderosos a engañar a una sociedad inocente, a engañar al desfavorecido, al menos privilegiado, con este tipo de ideologías. Sí, y ellos no nada más están tratando de controlar la natalidad, sino que están haciendo una selección. Ellos están seleccionando quiénes deben reproducirse y quiénes no, así a dedo. Un dato interesante. Estos poderosos promueven una organización que en este país es muy famosa, que se llama Planned Parenthood. Sí. Esta organización, básicamente, con la bandera de la educación sexual y con la bandera del progresismo, educan, supuestamente, entre comillas, a la sociedad para tener sexo seguro, los mecanismos de protección, que si el condón, etcétera, etcétera. Y lo han llevado a lo más extremista, que se ha convertido de hecho en su bandera, que es el tema del aborto. Son estas clínicas... Es en lo que más se especializan. Se especializan en esto, ¿no? Y son estas clínicas que están curiosamente ubicadas en los barrios menos privilegiados, en las comunidades afroamericanas, en las comunidades latinas. Es donde usted va a encontrar este tipo de clínicas. ¿Por qué? Porque quieren controlar la natalidad de este tipo de personas. Así es. Tengo una estadística que dice de lifenews.com que el 86% de las clínicas de Planned Parenthood se encuentran en barrios afroamericanos, latinos o sus cercanías. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad. Sí, yo conozco una persona que me contó, lo voy a compartir aquí con su permiso, que ella fue víctima de Planned Parenthood. Yeah. La esterilizaron sin permiso porque era hispana. Wow. Y esto pasa un día, eso fue hace mucho tiempo, pero sigue sucediendo. Sí. Sigue sucediendo y es grave porque es diabólico. Entonces, todo este tema de la ideología de género, todo este tema de la confusión social que se vive hoy en día, de qué es lo bueno y qué es lo malo, tiene una agenda diabólica de destrucción y por eso estamos haciendo estos episodios. Sí. Quieren
destruir las familias, quieren destruir el modelo de Dios, varón y hembra los creó, y están haciendo todo lo posible, trayendo confusión a la mente, al alma, al corazón, una confusión tal que la gente puede llegar a sentirse desconectada de su cuerpo. Sí. Por lo que ha leído, por lo que le han sembrado, porque lo están adoctrinando desde que están chiquitos, desde la escuela, Yasmín, desde los niños. Desde la escuela, sí. Están metiéndote estas ideas de que tú puedes decidir lo que tú quieras ser, el género que quieres tener. Exactamente. Que es de acuerdo a cómo te sientas, no es un tema genético, es de acuerdo a cómo tus emociones lo determinan. Te vayan determinando. Ajá, y puedes ir cambiando según ellos. Ajá. Entonces, todo esto es mentira. Uh-huh. Y está buscando, la agenda tiene una raíz, es la destrucción de la humanidad. Así es. Y por eso tenemos que llamar alerta, hacer ruido, decir las cosas como son. Claro. Esta ideología de género, que es una epidemia que está atacando a nuestra juventud, en su mayoría, es diabólica. Sí es. Es perversa. Te venden la idea de que te comprenden, de que te apoyan, pero en realidad te están destruyendo. Así es. Y estas clínicas, bueno, el aborto es como bien escandaloso y es asesinato. Entonces, el enemigo es tan creativo, ¿verdad?, que ahora se buscó estas estrategias de la ideología de género. Como ya el aborto se le ha ido como trancando el juego, ¿sí?, en algunos estados, ahora se inventó esto de la ideología de género porque es más sutil, ¿sabes? Más amigable. Ahí no estoy matando a nadie, pero a la vez sí, porque le estoy vendiendo una idea errónea. Entonces, se le ha trancado el juego por el tema del aborto, pero entonces ahora voy a homosexualizar a la sociedad. Wow. Porque al cambiar... Y que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Lo están haciendo súper bien, porque al yo juntar 2 mujeres o 2 hombres... Estoy controlando la natalidad. Exactamente, no se van a poder reproducir. Biológicamente es imposible que esto pase. Sí. Y bueno, ellos siguen allí cumpliendo su plan. Uh-huh. Diabólico. Porque solo Dios determina la vida, solo Dios determina la muerte. Por eso nos oponemos al aborto y por eso nos oponemos a esta agenda que vende la tolerancia y que vende la aceptación como su bandera para promover la homosexualidad, cuando lo que en verdad quieren y sus intereses personales son el control de la natalidad y el poder. Uh-huh. Esto es tremendo, son fuertes declaraciones y les pido que oremos como iglesia. Tenemos un llamado muy importante y es a mantenernos firmes en la verdad, a defender la verdad, a exponer la verdad, y con la esperanza de que los que hayan de ser salvos escuchen este mensaje y vuelvan a los pies de Cristo. Sabemos que estas sociedades no se van a arreglar. Está escrito. Sabemos que esto no se va a acabar. Así es. O sea, nuestro sueño no es que por medio de este podcast o de cualquier cosa que hagamos vamos a ver una sociedad totalmente restaurada, porque eso no es bíblico. Eso solo va a ocurrir cuando Cristo retorne en su segunda venida con poder y gloria y gobierne con justicia y rectitud. Así es. Mientras tanto, nosotros lo que estamos es tratando de predicar la verdad, anunciar la verdad para aquellos que han sido escogidos por Dios puedan abrir sus ojos, escuchar la verdad y tener una guía que los lleve de camino de regreso a casa, como el hijo pródigo, de camino a la redención, al perdón, a la restauración. Así es. Es importante que conozcamos la verdad, los cristianos, los que nos llamamos creyentes, hijos de Dios, porque a veces ni nos enteramos que estas cosas están ocurriendo. Esto está en la escuela de nuestros hijos. No voy a decir que en todas, ni en mi ciudad, ni en mi estado, pero está pasando. Sí, está pasando. A nosotros personalmente nos pidieron permiso para dar charlas en las escuelas. Me dio un poquito de paz y tranquilidad ver que la organización que iba a ir a la escuela eran creyentes, son cristianos, tienen una labor hermosísima. Vamos a hablar más de ellos en el próximo episodio. Pero hay escuelas en las que no. Hay escuelas en las que los que están yendo a dar la charla son los de Planned Parenthood. Sí. Entonces, esté informado, lea lo que su hijo trae
ahí en el bolso que usted lo tiene que firmar. Todavía en algunos lugares se pide permiso para hacerlo. Sí. Pero hay otros en que no. También hay estados en los que si su hijo llega a hablar con el consejero de la escuela para decirle que está teniendo este tipo de problemas, el consejero está en la propiedad de guardar silencio y no informarle a los padres. Uh-huh. O son niños. Sí. O sea, antes, hasta los 18 años, los niños están bajo la tutela de sus padres. Sí. Pero hay estados en los que esto está sucediendo y es importante que nos informemos y que nos involucremos. Y que hagamos nuestra tarea desde el hogar. Comencemos desde nuestros hijos, desde nuestro núcleo. Comencemos con nuestro primer ministerio, que es la familia. Sí. Así que hablemos la verdad con nuestros hijos. Hablemos de estos temas ya, especialmente cuando nuestros jóvenes estén en esta edad de pubertad, de confusión hormonal. Esto es normal. Sí. Lo que están aprovechando estas ideologías es este momentum que es normal, orgánico, donde el cuerpo comienza a ser hormonalmente susceptible y a cambiar. Y entonces están trabajando en la mente del individuo en ese momento de vulnerabilidad para generar dudas. Así es. Y cuestionamientos. ¿Y por qué me siento así? Así es. ¿Y por qué no me siento cómodo con mi cuerpo? Uh-huh. Ah, bueno, es porque... ¿Qué tienes esto? Es que yo creo que tú a lo mejor no eres niña, sino que eres niño. Y la razón por la cual esto se ha convertido en una epidemia son las redes sociales. Sí. Cuidemos las redes sociales, cuidemos lo que nuestros niños ven en YouTube, lo que oyen en el internet, lo que leen, con las personas con las que hablan. Porque, miren, seguro estoy que su hijo jamás ha escuchado el nombre de Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre. Mira mi francés. Sí. No ha escuchado Sigmund Freud, que son estos pensadores de la época del romance, de la época de ¿qué era lo que hacía Sartre? Era el existencialismo, que esto nos lleva años atrás. Ellos no han leído esos libros, ¿verdad? Ideológicos, con agendas ateas en contra de Dios. Pero sí ven películas en Hollywood, sí ven series en Disney, que están infiltrando estos conceptos, estas ideologías, esta maldad en lo que nuestros niños ven, oyen, escuchan en las redes sociales, en las películas, en el Netflix. Cuidado con todo eso, porque está todo contaminado con estas ideologías. Y la verdad, para no ser tan conspiracionista, yo creo que es un deseo genuino de la sociedad de entender la existencia, de entender quiénes son, para qué existen. Y bueno, encontraron en estos pensadores la respuesta. Así es. Y creyeron esta mentira. Así es. Pero nosotros conocemos la verdad que nos hace verdaderamente libres. La verdad es que Dios te creó con un propósito divino. Varón y hembra los creó con un propósito hermoso, multiplicarse, gobernar la tierra. Glorificar a Dios por medio de sus actos de buena administración, amar la tierra, cuidarla, ser buenos administradores. ¿Verdad? Todo esto es divino, está en la Biblia, es hermoso, es perfecto. No nos dejemos engañar. Así es. Y ambos sexos reflejan la gloria de Dios. Amén. Ambos sexos unidos cuando se hace un matrimonio como Dios lo ordena. Un hombre con una mujer reflejan la gloria de Dios. O al menos así debería ser. Y es por eso que vemos estos ataques. En presencia de este tema tan complejo y tan relevante hoy en día, Yasmín, ¿qué podemos hacer como iglesia? Orar más que nunca. Yeah. Son tiempos que, bueno, pues hay que orar y hay que orar. Orar porque esto es lo que va a romper todas estas cadenas. Y no nada más orar, tenemos, como lo dije hace unos minutos, tenemos que involucrarnos. Yeah. Yo creo que tenemos que educarnos. Yo creo que hay que entender que estos problemas son reales. Que no son chistes. No, quizás usted lo puede fácilmente encajonar de acuerdo al conocimiento bíblico que tiene, pero para la persona que está batallando con esto en su mente, esto es un problema real. Sí es. Entonces no puede decir, no, es que eso se te va a quitar. Ven que yo voy a orar por ti para que se te quite. Espérate,
es un problema real, hay que educarse. El problema de la disforia, y vamos a hablar un poco más de esto En el próximo episodio, porque ya se nos está yendo el tiempo, pero hay que educarse, hay que estudiar, hay que leer. Hay que evitar la burla, ¿no? Hay que madurar ya, no etiquetar a la gente, no, tú eres esto, o tú eres aquello. No caigamos en la burla, cosa que bastante se vio en nuestras generaciones pasadas, ¿no? Y así era como callaban, ignoraban este problema. Era como que le hacíamos el bullying a aquel que se identificaba de tal manera, de tal forma, X o Y. Y yo creo que debemos presentar una verdad objetiva, una verdad no basada en emociones, no basada en sentimientos, sino basada en lo que establece la palabra, ¿no? Así es. Como iglesia tenemos una labor muy bonita que es traer luz, entendimiento y sabiduría a nuestras sociedades, ¿no? Así es. Tenemos bastante trabajo que hacer desde los hogares primeramente, y luego cada iglesia local hoy día tiene una labor fundamental en este momento histórico en el que nos encontramos. Nos tocó lidiar con este problema, no nos podemos esconder, tenemos que representar afrontarlo con dignidad la iglesia. Hace 100 años este problema no existía en las iglesias. Hoy nos tocó a nosotros, nos tocó defender el evangelio en este contexto, y por eso estamos haciendo este tipo de cosas, y por eso estamos anunciando la verdad con valentía, con mucho amor, sin juzgar, sin criticar. Si tú estás en este momento batallando con este tipo de cosas en lo personal, queremos decirte que Cristo te ama y que tiene un plan hermoso para tu vida, que la palabra tiene la verdad revelada para ti y para tus próximas generaciones. Anímate a conocer a Dios y vas a ser libre de todas esas cadenas, vas a ser libre de todas esas ataduras, que quizás hoy no lo sientas como una atadura, sino como un placer, pero es un camino que te lleva a la muerte, es un camino que te lleva al vacío, a la soledad, es un camino que te lleva a la confusión. Y yo te invito a que salgas de ese camino, te invito a que te renueves y transformes tu vida, y que en la obediencia a lo que establece la palabra encuentres la plenitud y el verdadero gozo. Amén. ¿Qué te parece? Excelente. Muy bien. Tema difícil, pero bueno. Vamos a seguir hablando de esto porque no vamos ni por la mitad de lo que creemos, lo que afirmamos y negamos. Pero en el próximo episodio vamos a continuar con este tema. Vamos a desarrollar la segunda mitad de la negación-afirmación. Entonces, antes de irnos, quiero recomendarles un libro que me regalaron para nuestra hija. Se llama Mentiras que las niñas creen. Viene también con un manual para que la mamá lo lea con la niña. Me llamó demasiado la atención que este tema aparece aquí. Y este es un libro para niñas. Niñas que ya saben leer, quiere decir 7 a 12 años, más o menos, es la edad de este libro. Y este tema ya está aquí. Cuando yo era niña, estas cosas no aparecían en los libros. Es un libro cristiano, está muy bueno, te dice la verdad de inicio a fin. Y bueno, está súper recomendado. Mentiras que las niñas creen, de Dannah Gresh. Ahí está, lo vamos a dejar en la descripción para que lo puedan adquirir. Gracias por escucharnos, que el Señor les bendiga y les guarde. Ánimo, familia de Primer Encuentro, bendiciones.